empezar, les doy la bienvenida a todos a International Tech Webinars by Movit. Hoy nos complace tener la presencia de Amalia Álvarez, que ella es de la ORT. Ahora en un ratito ya se van a presentar. Mi nombre es Pamela, y en primer lugar, y muy brevemente, les quiero contar un poquito de Movit. Movit, para que sepan nomás, los que no la conocen, es una empresa de diseño y desarrollo de software para empresas en Estados Unidos que buscan, a través de la tecnología, soluciones que generen impacto. Estamos hace más de 15 años trabajando en el mercado, con más de 250 colaboradores en Latinoamérica, con presencia en 9 países, oficinas en Argentina, Colombia, Uruguay y Estados Unidos. Y contarle un poco de los valores, que es lo que, en lo que todos en Movit nos tenemos que basar hasta para estos webinars, ¿sí? De que es generar relaciones lindas y un buen ambiente laboral entre los colaboradores. Trabajar con pasión. Tefi, por ejemplo, ella está en el estudio de QA y le apasiona, ya van a ver lo que hace. Siempre el trabajo en equipo está fomentado antes que el individual. Tratamos de que sea un lugar donde podamos desarrollarnos con nuestras pasiones y sentirnos bien, y la calidad siempre prima sobre la cantidad. Así que esperemos que estos webinars generen impacto y que sean de calidad para ustedes. Eso a modo de ejemplo, hemos sido reconocidos por varias organizaciones. El año pasado, por ejemplo, por Great Place to Work, tuvimos estas certificaciones. Y a continuación un poquito de fotos, y ya los dejo a todos con el webinar de QA de principio a fin con Steffi y Amalia. Así que les doy la bienvenida y las dejo a ellas. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Sí, yo soy Estefanía Antosolati, soy QA Engineer en Movit. Estoy en el área de calidad hace aproximadamente 8 años o un poquito más. Y bueno, Amalia, no sé si querés presentarte y después seguimos. Dale, bárbaro, muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Pamela, a Steffi, bueno, a todo el equipo de Movit por la invitación. Un placer acompañarlos hoy. Mi nombre es Amalia Álvarez, como ya comentaban, yo soy licenciada en sistemas y bueno, estoy en la Universidad DORT hace muchos años dando clases de calidad de software y bueno, haciendo tutoría de proyectos de fin de carrera, haciendo varias actividades. Y bueno, la mayor parte de mi vida me dediqué haciendo consultoría, la he dedicado haciendo consultoría en temas de calidad. Estos temas me apasionan y bueno, me encanta estar acá. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos poder contar un poco nuestra experiencia. Así es, gracias Amalia. Bueno, y como para empezar con este webinar, nosotros con Amalia charlando dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para impactar o para darnos cuenta desde un inicio sobre qué vamos a hablar? Entonces, en este punto, a nosotras lo que nos interesaba es saber, por ejemplo, si a ustedes les parece o han escuchado alguna vez, que un error de software o en un software puede generar, por ejemplo, un apagón eléctrico en la costa este de Estados Unidos, dejando a 55 millones de personas, estamos hablando de una población mayor a la Argentina, bueno, afectadas, lógicamente, de manera, algunos 2 horas, algunos un poco más, y hasta 4 días, ¿sí? O si les parece que, por ejemplo, un error de software puede causar daños físicos a personas en manos de profesionales. Esto es, por ejemplo, ha ocurrido un caso, el TERAC 25, que durante aproximadamente 2 años ha generado una sobredosis de radiación en pacientes que obviamente se expusieron a esta patología, y se han contabilizado al menos 6 accidentes, ¿sí? Quizás a ustedes a lo mejor se les viene a la cabeza algún otro ejemplo más diario, o más simple, o menos impactante, pero los hay. Los hay, y ustedes quizás de pronto en su vida diaria no se dan cuenta y se topan con esos que vienen a partir de errores en software. Por ejemplo, ha ocurrido un caso particular que no es bastante normal, pero de una persona que ha abierto su cuenta de Pioneer y para suerte de esa persona, a raíz de un error de software, de pronto tenía nada más y nada menos que 92
4 trillones de dólares en su cuenta de Pioneer. ¿Qué hacer con eso? O sea, la imaginación vuela, pero bueno, fue lógicamente un error de software que duró, que enseguida se corrigió y así como se le acreditó ese monto, después se le debitó, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros de pronto vemos estas situaciones o nos topamos o escuchamos o leemos las noticias de estas situaciones que a veces son simples y a veces escalan y el impacto es muy grande, nos preguntamos qué podemos hacer para contrarrestar estas situaciones, ¿sí? Entonces decimos, probar el software en todas las dimensiones. ¿Es posible? Amalia, ¿es posible? Gracias, gracias, Estefi. Bueno, sí, sí y no, ¿no? Acá voy a contarles un caso. Es un caso documentado de la NASA, todos la conocen, es una institución que la particularidad que ha tenido para la industria del software es que documenta muchísimo y hay mucha información. Y además, antes del 9/11 de septiembre, bueno, la información estaba disponible. Este es el caso, pero bueno, acá hay un caso bien interesante que quería contarles. Este era un caso que era, bueno, un satélite que se iba a enviar a Júpiter. En su camino, en su paso a Júpiter, pasó por 5 lunas y bueno, y allá aterrizó. Estefi, si te animas a pasar a la siguiente. Cuando Sí. empezaron a hacer pruebas del software que iba dentro de ese satélite, ese satélite tiene el tamaño del software que llevaba era muy, muy chiquito. Y cuando empezaron a hacer pruebas, estuvieron mucho tiempo haciendo pruebas de ese satélite, al punto de que tienen evidencia de 5 años y medio haciendo testing sobre ese componente chiquitito. Y cosas interesantes ahí en ese gráfico, podemos ver cómo fueron evolucionando la cantidad de errores y podemos ver que allá al final de la gráfica, al final de los 5 años, aparecieron 4 errores, 4 defectos en las últimas 8 semanas, de los cuales eran críticos. Un efecto crítico quiere decir que el sistema se cae, quiere decir que el sistema no es capaz de recuperarse o no funciona como debería funcionar. Y genera un impacto importante en el comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo esto? No sé si querés, pasamos a la siguiente y vemos algunas conclusiones que sacaron ellos, ¿no? La primera es que los resultados de las pruebas no nos pueden decir que no quedan más defectos. No importa cuánto probemos, pueden seguir quedando defectos en el producto. Entonces, lo otro, ¿podemos pagar procesos de testing de 5 años? Y la NASA capaz que sí. En la vida real hoy es imposible, es inviable pensar probar 5 años. Es más, en general el testing tenemos el problema de que está en el camino crítico del proyecto, o sea, es de esas actividades que retrasan la entrega al cliente, ¿no? Entonces, es muy difícil poder generar y aspirar a tener todos los recursos disponibles para poder hacer este tipo de pruebas con la extensión que requieren, ¿no? Y bueno, ¿y qué riesgos hay si el producto falla? Lo que decía Steffi recién, hay muchos casos de errores, de fallas de software que han provocado pérdidas millonarias, pérdidas de vida, bueno, y hay determinados contextos en que no nos podemos dar ese lujo. Entonces, el mundo evolucionó, ¿no? Y bueno, hay una frase célebre de Deming, que fue un gurú de la calidad, como se le llama. Él decía que los defectos no eran gratis, que alguien los hacía y se le pagaba para hacerlo, porque a veces decía, bueno, yo no te pago para equivocarte, ¿no? Hay muchos jefes muy prehistóricos que decían, yo no te pago para que te equivoques, yo no le pago a la gente para que se equivoque, y la realidad es que no, que la gente le pagan igual aunque cometa errores. Entonces, no pasa por ahí, no pasa por un tema de tratar de no equivocarse. Y bueno, y allí ya aparece todo un mundo nuevo. Si querés pasamos a la siguiente, de empezar a pensar qué puedo hacer, porque si con testing no alcanza, yo tengo que avanzar. ¿Y qué es lo que encontró la industria que podía hacer? Y apareció un concepto que se llama shift left, que es ir hacia atrás, ¿no? Pasar de controlar algo después que lo hice, a prevenir, a evitar que ocurran los problemas, o que llegue el problema al cliente, al usuario final, ¿no? Y bueno, y ahí aparecen técnicas de aseguramiento de calidad, que ahora Estefi les va a contar un poquito más, pero yo les cuento un caso bien paradigmático. O sea, en calidad hay algo que es súper interesante y es medir, ¿no? O sea, es todo lo que tratamos de demostrar es con números, con algún dato objetivo, no la opinión de la gente. Y bueno, y en esa línea, una corporación japonesa que se llama NEC Corporation, es una especie de conglomerado que tiene muchísimas líneas de funcionamiento, salud, o sea, temas médicos, temas de todo tipo. Y ellos empezaron a trabajar muchísimo en temas de calidad, sobre todo en temas de calidad de software, y llegaron a hacer con una actividad que se llama revisiones técnicas, que es, por ejemplo, imagínense cuando ustedes están trabajando en algo, en un documento, en un informe, en una entrega, algo que tienen que entregar, y le piden a un compañero que lo revise.
¿te animas a mirar esto? Bueno, eso es una revisión técnica. Si uno estructura esas revisiones de forma sistemática en los proyectos de software, bueno, con Net Corporation lo que lograron fue encontrar el 80% de los defectos que tenía el producto en etapas previas al testing. O sea, imagínense, es increíble la capacidad que tuvieron para poder implementar este tipo de prácticas y poder encontrar el 80%, o sea, que solo el 20% quede para encontrar en testing, ¿no? O sea, realmente es una transformación completa de la visión sobre la calidad, ¿no? Y bueno, ya me parece el concepto de shift left, de ir hacia atrás, ¿sí? Shift left en el sentido de la izquierda, ¿no? O sea, la izquierda como las fases anteriores al desarrollo o al testing, para poder empezar a incorporar actividades diferentes que me permitan ir evitando, asegurándome, dando garantías de que se va a cumplir los requisitos del cliente, se van a cumplir de forma adecuada, ¿sí? Que voy a lograr llegar a los objetivos que me estoy planteando lo más temprano posible. Y bueno, y ahí, Steffi, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer además de revisiones? Contanos un poco más. Exactamente, o sea, agarrándome un poco de esto de la prevención, es que yo les quiero comentar un poco qué incluye o el qué podemos hacer en ese shift left y qué actividades podemos estar desarrollando como aseguradores de la calidad. Ya ni siquiera digo testers, somos aseguradores de la calidad, ¿sí? Bueno, en primer lugar es, digamos, hasta diría como todo en la vida, tenemos que saber cuál es nuestro contexto, o sea, ubicarnos, dónde estamos, cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestro negocio y cuál es la criticidad de eso que vamos a estar, al que le vamos a estar incorporando y tratando de asegurar esa calidad, ¿sí? ¿Por qué lo pusimos primero y por qué hacemos foco en esto? Porque la criticidad, digamos, o saber, conocer la criticidad es la base para comenzar y decir dónde y cómo tengo yo que asegurar esta calidad. Como vimos antes, y como dijo Amalia, hay sistemas que, digamos, dicho entre comillas, en sus manos tienen la vida de personas, o sistemas críticos desde el punto de vista económico, ¿sí? Todos los sistemas son útiles, todos los sistemas son buenos, necesarios, pero hay algunos que tienen una criticidad, en cierto sentido, mayor que otros, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos, a saber dónde estamos y a saber cómo enfocarnos. Y, lógicamente, analizando, de la mano de esa criticidad, los riesgos que tenemos, los riesgos no solamente de probar o no probar, sino los riesgos que tenemos en todo el proyecto que estamos encarando, ¿sí? Y en los procesos, lógicamente, porque esos riesgos, o ese análisis de riesgos, en cierta manera, nos va a guiar en el camino y nos va a poder decir a nosotros qué podemos llegar a perder o cuánto podemos llegar a perder si hacemos, si no hacemos, si invertimos, si no invertimos en todo lo que tenga que ver de los diferentes aspectos del aseguramiento de la calidad, ¿sí? Siempre el análisis de riesgos es algo que el asegurador de la calidad lo tiene muy en cuenta, ¿sí? Incluso más que otros roles. Obviamente es necesario analizar el producto, el proyecto, el proceso, va de la mano del primer punto, de dónde estamos. Evaluar también si nosotros podemos hacer eso. Eso es algo que uno dice, ¿qué tiene que ver con la calidad? Evaluar si podemos hacer lo que nos comprometemos a hacer. Lógicamente, que va muy de la mano de la calidad, porque el resultado final va a depender de que nosotros estemos preparados para hacer eso. ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? Son preguntas que nos tenemos que hacer como aseguradores de la calidad, porque el producto que sale, si no sale en tiempo, en forma, o puede salir bien pero no a tiempo, influye. Eso es calidad también. Los tiempos también forman parte de la calidad. Bueno, definir un proceso de trabajo con una planificación, digamos, de ese aseguramiento de la calidad, definir planes de calidad a nivel proceso, a nivel proyecto, a nivel producto. Definir estándares, o sea, en todo lo que nosotros estamos hablando de ese aseguramiento de la calidad, desde un principio a un fin, tenemos que saber cómo vamos a trabajar, porque somos muchos. Entonces, esos estándares que definimos es lo que nos va a unificar, de cierta manera, en esa manera de trabajo, en esa forma de trabajo, para entendernos mejor. Obviamente que esto siempre son cosas que se van mejorando. Uno puede definir estándares para un área, para un producto, y para el otro ser distintos o ir mejorándolos de a poco, ¿sí? Bueno, se pueden
digamos, revisar, o sea, lo que hacemos también es revisar requerimientos, diseños, asegurar la idoneidad del equipo de trabajo también. Lo que es muy importante y que Amalia habló de medir, o sea, definir métricas y estadísticas. No solamente definirlas, sino saber leerlas y poder tomar decisiones en base a eso, o proponer cambios y mejoras en base a esas métricas. O sea, todo hoy en día, todo se mide, o se debería medir. Nosotros, la calidad también la podemos medir, podemos saber, o sea, para un ejemplo específico, podemos saber cuántos errores, como habló Amalia, tenemos en las etapas tempranas, en las etapas tardías. Eso parece a grandes rasgos una diferencia muy sutil, pero es muy importante, quizás después lo hablamos un poquito en los beneficios que tenemos con el aseguramiento de la calidad. Es muy importante esto de detectar errores tempranos por una cuestión de costos y tiempo, y sabemos que el tiempo es dinero, y sabemos que para un cliente, un proyecto, una empresa, la optimización de los tiempos y ese ahorro de costos es muy importante. Entonces, sí, las métricas que comenzamos a definir hoy, mañana nos van a servir para tomar decisiones. Bueno, analizar, resolver fallas, reportar errores, etcétera, hacer digamos, un seguimiento de todo esto. Y bueno, Amalia nos va a contar un poquito de todas estas actividades en el proceso. Gracias, Estefi. Bueno, les cuento un poco, cuando nosotros hacemos software, en general, como decía Estefi recién, o sea, cada vez más los proyectos de software son más complejos, son más grandes, integran a más personas, y definir una forma de trabajo pasa a ser clave. Hay una frase célebre yo no les comenté, cuando les mostré ese caso de la NASA, había una fotito allá arriba de un señor que se llamaba Watts Humphrey, que fue un poco el padre de la ingeniería de software y de todo lo que es procesos y calidad. Tenía una frase que la acuñó él y fue la base de toda la mejora de procesos de software y buenas prácticas, que decía que la calidad de un producto de software depende directamente de la calidad del proceso que la genera. Entonces, el cómo definimos, cómo trabajamos, es una parte clave en lo que vamos a obtener como resultado. Parte de ello es ese estándar, es la forma de los productos que vamos a ir generando, desde lo que vamos a codificar hasta los documentos que vamos a hacer. No es lo mismo no tener ningún estándar en los documentos que tener todo un estándar donde el logo de la empresa va siempre en un determinado lugar, el nombre del documento en otro, quién lo aprobó en otro. Información que nos ayuda a estandarizar y a dar una imagen muy, muy profesional ante un cliente y hacia la interna, ¿no? Hace mucho más eficiente los procesos internos. Eso solamente con los productos, estandarizando los productos que generamos, o los documentos, o el software que generamos. Pero después está el proceso de construcción en sí, desde cómo entendemos lo que necesita un cliente, cómo lo transformamos a una posible solución de diseño, cómo eso lo construimos a software. Y en todo ese proceso hay posibilidades de equivocarnos y de incluir fallas dentro del producto. Desde un requerimiento mal especificado que interpreta mal o que queda de forma ambigua, o que incluso hasta puede ser contradictorio un requerimiento con otro, y cuando lo voy a implementar genero una inconsistencia en el sistema. Entonces, bueno, todas esas pequeñas fallas que se van incluyendo a lo largo del proceso, en el aseguramiento de la calidad, lo que sucede es que hay varias prácticas, varias actividades que podemos hacer para ir detectando cuanto antes esas fallas que fuimos introduciendo. Entonces es súper importante empezar muy temprano, ¿no? La parte más temprana es definiendo una forma de trabajo, y después cuando empezamos a entender lo que el cliente necesita, con toda una etapa de ingeniería de requerimientos que hacemos para ir, preguntarle, ver qué es, escribimos lo que supone que el sistema tiene que hacer. Bueno, eso lo podemos revisar con eso, es pedirle a alguien más que lo revise, que opine, que nos diga si se entiende, que nos comente si hay allí algo que pueda estar ambiguo, si hay algo allí que puede tener, ambiguo me refiero a que dos personas interpreten cosas distintas, ¿no? Y entonces depende de quién lo desarrolle lo que va a hacer. Entonces, bueno, cuanto menos ambigüedad, menos probabilidad de error. Entonces, bueno, allí hay actividades que esas revisiones se pueden hacer a lo largo de todo el proceso. Puedo revisar los requerimientos, puedo revisar el diseño que estoy haciendo para ver si no hay allí algún posible riesgo, alguna falla de seguridad, algún problema de alguien que la experiencia le haya tocado y ya lo haya hecho, ya lo haya vivido, y diga, no, a mí mi experiencia acá resulta que mejor te recomiendo hacer esto en lugar de esto otro. Entonces, esa transferencia de conocimiento, esa integración, esa generación de, bueno, como decía hoy Pamela, ¿no? O sea, el espíritu del equipo, ¿no? O sea, la importancia de trabajar en equipo, que no estamos solos, de que es súper importante generar instancias de sinergia para construir más, o sea, en aquello de la sinergia de que el 1 más 1 es más que 2, o sea, que eso cuando lo logramos en los equipos es espectacular, y bueno, en las revisiones se dan esas oportunidades de personas con más experiencia que le puedan transmitir su experiencia a través de la práctica a de pronto a algunos que están empezando,
y que no tienen esos años de visión, digamos. Entonces, la revisión es sumamente valiosa. Con las revisiones estas que estamos comentando ahora es que Net Corporation había logrado llegar a encontrar el 80% de las fallas de los productos de software antes de llegar al testing. Realmente el potencial que tiene esta actividad y el bajo costo que tiene es fabuloso. Y bueno, hay que planificarlas simplemente en el proyecto e ir incorporándolas. Y después hay otras dos actividades más que son la base del aseguramiento de calidad, que son las verificaciones y las validaciones. No voy a entrar demasiado en detalle en esto porque es un poco técnico, pero sí es confirmar que el producto que estamos haciendo hace lo que tiene que hacer. O sea, hace lo que dijimos que iba a hacer. Dijimos en los requerimientos que iba a hacer determinadas cosas, bueno, que a medida que lo vamos construyendo, realmente estamos respetando y cumpliendo con esos requerimientos que habíamos definido, ¿no? O sea, lo que el sistema tenía que hacer. Y las validaciones es evaluar si en el contexto de uso y de operación eso va a funcionar realmente, ¿no? O sea, realmente va a resolver el problema que el cliente nos trasladó y nos planteó y nos pidió que resolviéramos. Y depende del contexto en el que estemos, puede ser más sencillo o más compleja la validación, pero hoy por hoy no hay ningún sistema que funcione de forma aislada. Desde una app en un celular que tiene que integrarse con el celular y dejar que una llamada sea más importante que lo que estoy haciendo, a bueno, sistemas un poco más complejos que empiezan a interactuar con otras aplicaciones y con otros entornos, y cuando empezamos a trabajar en la nube es más complejo, y cuando empezamos a entrar en organizaciones más grandes empezamos a integrarnos con otros sistemas de la misma organización, y en organizaciones más grandes como el Estado empezamos a integrarnos con otros sistemas de otras organizaciones a través de plataformas de integración, de interoperabilidad. Bueno, la realidad es que en la medida que empezamos a entrarnos más en el mundo real de las aplicaciones de software, son cada vez más complejas y cada vez requieren mayor validación. O sea, confirmar que en el entorno que lo ponga en producción, integrándose con todas esas complejidades, va a funcionar correctamente, ¿no? O sea, realmente va a resolver el problema. Así que bueno, estas son como las tres actividades que la ideal es ir haciéndolas a lo largo de todo el proceso, ¿no? Ahí tenemos un ciclo que es el proceso de desarrollo básico de ingeniería de requerimientos, de diseño, de construcción, ¿no? De pruebas y de entrega al cliente. Y bueno, hoy con estos ciclos de vida iterativos, evolutivos, según la metodología que apliquemos, en cualquiera de ellos podemos ir integrando y planificando las actividades de aseguramiento de calidad que nos aseguren que vamos a ir construyendo el producto correctamente desde el principio, ¿no? No esperar hasta el final. Esto es lo que veníamos hablando, que de pronto antes era una verificación y validación y ahora es todo un mundo de... El shift left, ¿no? Ir hacia atrás en el proceso, voy hacia la izquierda y agrego todas estas actividades. Exacto, el QA no solamente lo ves acá, lo ves y debería verse su actividad en todos lados. Bueno, y de pronto viendo todo eso decimos, bueno, es un montón, es un montón, sí, es un montón, o sea, calidad, como decíamos, el shift left, calidad empezando desde un principio, siempre va a ser mejor. Pero este montón de cosas también, obviamente, van de la mano de roles, ¿sí? A ver, el que mucho abarca poco aprieta. Eso aplica para todos los sectores, en cualquier sentido, y calidad también tiene sus roles o sus especialidades, digamos. Podemos estar hablando de QC y QA, que muchas veces se confunde o no se sabe bien qué es cada uno. El QC es lo que nosotros, es lo que se llama Quality Control, que hablábamos hace un ratito, de controlar que las cosas anden, funcionen, ¿sí? Y el Quality Assurance, ¿sí? La diferencia básica, digamos, el QC trabaja más en el proyecto, en el producto en sí, justamente haciendo este control, definiendo qué se va a probar, cómo se va a probar, con qué datos se va a probar, y probando, ejecutando esas pruebas, reportando fallas, errores, y haciéndole seguimiento, ¿sí? El QA amplía un poco más a la planificación de toda esa prueba, de todo ese control, ese testing, hace un análisis mayor de la criticidad para definir cuáles son los módulos, las prioridades, los módulos prioritarios, definir otro tipo de prioridades, definir métricas, ¿sí? Hacer revisiones de toda esta planificación, trabaja más a nivel organizacional. El manager, que el manager, bueno, o sea, puede estar manejando equipos de varios QA/QC, y digamos, también trabaja a nivel organización, define esos procesos de software a nivel organización,
Y después esos procesos de ahí se pueden desprender para diferentes áreas, lógicamente. O sea, esto es aplicar la calidad a la organización, ¿sí? No solamente al proyecto en particular en el que estamos trabajando. Y luego tenemos roles como testers más específicos, más especializados, en parte del cual se pueden también ser QA manuales, digamos, o testers manuales en el caso de QC. Puede haber en una empresa, hoy en día es un rol está muy demandado, el de automatizador de pruebas. ¿Qué es esto de automatizador de pruebas? Bueno, es una persona, un híbrido, en algunos casos le dicen entre un tester y un programador. Algunos se sienten más tester, otros se sienten más programadores. No se encasillan en ningún rol determinado, pero sí lo que se hace es codificar para definir o para poder ejecutar pruebas de manera automática, que uno con un solo clic ya pueda ejecutar esas pruebas que a lo mejor el tester manual hace repetidas veces, bueno, de manera automatizada. Eso es lo que hace un tester automatizado. Hay testers de performance que se dedican pura y exclusivamente a probar, a cargar el software y a dedicarse, digamos, a determinar si la performance del sistema, del software en este caso, es la que queremos, es la que el cliente quiere, ¿sí? Y bueno, también hay roles más a niveles institucionales, como un auditor o un inspector, que en este sentido, Amalia, quizás nos querés contar un poquito más específico de lo que un auditor o un inspector hacen. Bárbaro, gracias. Les cuento, son dos roles que son, como bien decía Steffi, son institucionales. ¿Qué quiere decir? Esto es que no se asignan a un proyecto. Están sobrevolando todos los proyectos de las organizaciones, o sea, de su organización, ¿no? Y a veces incluso los auditores se traen de afuera, ¿no? O sea, para hacer auditorías dentro de la organización, porque es un perfil que hay que formarlo y que lleva bastante tiempo, entonces a veces no todas las organizaciones tienen la posibilidad de tener su propio auditor. Es un auditor interno, que a veces cuando uno habla de escuchar la palabra auditor se le pone un poco la piel de gallina porque dice, uy, este me venía a controlar. Y en realidad lo interesante de las auditorías de calidad es que lo que buscan hacer es, vieron que hoy hablábamos de definir procesos, ¿no? La importancia de definir cómo trabajar, definir un proceso, un estándar, ¿sí? Qué documentos tenemos que generar. Lo que hace el auditor, básicamente, es evaluar si en un proyecto determinado se está siguiendo, o sea, se está trabajando como se dijo que se iba a trabajar, ¿no? Cuando nosotros escribimos y definimos un proceso, lo que decimos es voy a trabajar de esta forma. Entonces el auditor lo que viene es, a ver, ¿cómo estás trabajando como dijiste que ibas a trabajar? Y básicamente no evalúa a la gente, lo que evalúa es la organización y su sistema de gestión de calidad. Lo que está viendo es si la organización está siendo capaz de hacer lo que dice que iba a hacer, lo que dijo que iba a hacer. Y bueno, ese es un poco el rol del auditor. ¿Cómo lo hace? A través de una auditoría, va y le pregunta a la gente, porque no hay una forma de hacerlo sin estar viendo y que la gente le cuente cómo trabaja, ¿no? A través de análisis de papeles a veces se hace, pero no es suficiente. O sea, yo puedo analizar productos, pero si nadie me lo explica es muy difícil a veces interpretarlo. Entonces tiene un rol interesante para poder entender, y básicamente para lo que sirve es encontrar desvíos entre lo que yo dije que iba a hacer y lo que estoy haciendo, y acciones de mejora, acciones correctivas. Lo primero que voy a pensar es, esto que no lo estoy siguiendo, ¿por qué no lo estoy siguiendo? Capaz que no lo estoy siguiendo porque se definió y no era práctico como se había definido. Y bueno, y eso es parte del proceso de mejora continua que todo esto nos lleva, ¿no? O sea, es ir detectando oportunidades de mejora, cosas que podríamos hacer mejor y que lograríamos como consecuencia mejores resultados. Entonces el auditor tiene como esa visión institucional. Y el inspector es un rol mucho más técnico. Yo les comentaba de las revisiones. La inspección es una técnica de revisión muy formal, que implica que una persona viene con su checklist muy bien preparado, evalúa determinada práctica en el proyecto, evalúa determinado producto en el proyecto y encuentra desvíos entre lo que dijimos que íbamos a hacer y lo que realmente se hizo, a nivel básicamente de producto. Entonces, bueno, en esa realidad el inspector es clave porque tiene mucha experiencia, porque es un inspector especializado. De vuelta, esta es una práctica que quien ha hecho mediciones, como decíamos en calidad, se mide mucho, y parte de la medición es saber qué es lo que hacen las organizaciones. Hay un señor que se llama Kate Jones, que se dedicó su vida a medir proyectos de software y llegó a la conclusión de que las inspecciones las hacían organizaciones que tenían más de 100 desarrolladores. O sea, organizaciones de menos de 100 desarrolladores no tenían capacidad para generar un área de inspecciones, ¿no? Entonces, bueno, para que también entender en qué contextos, y hay gente muy especializada para evaluar productos, ¿no? Así que, bueno, son dos roles muy especializados
y que en general son relevantes en empresas un poquito más grandes, y a veces tengo la capacidad de generar un espacio dentro de la organización, y a veces salgo a contratarlo afuera porque es más económico. Exacto. Gracias. Y yendo, digamos, un poquito a algunos de esos roles, vamos a tomar quizás estos dos roles porque hoy no son ni más importantes ni menos importantes, pero quizás son esos roles que uno escucha en IT, en la industria de IT, como para decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo ingresar en este mundo de IT? Porque a mí me gusta, me interesa, ¿cómo puedo empezar? Y bueno, por ahí lo que más se escucha es, bueno, como tester, como QA, son quizás los roles en los que uno puede aprender o llegar un poquito más rápido, y después, lógicamente, de acuerdo a los gustos y a los intereses de cada uno, puede ir creciendo o desviándose hacia otros roles, lógicamente. Y en relación a esto, puntualmente a lo que es el tester o el QC y el QA, capaz que nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y cuál es el perfil que yo necesito para ser un tester, para ser QA? O qué capacidades, qué conocimientos, qué cursos, qué tengo que aprender, ¿sí? O cómo me tengo que desarrollar. Y en realidad son bastante similares estos dos perfiles, en el sentido en que, como todo el resto también, tiene que tener la capacidad de trabajo en equipo, como veníamos hablando, lógicamente buena comunicación. Esto hago mucho hincapié en la buena comunicación, porque todo el mundo tiene que tener buena comunicación, pero si vamos a la realidad y somos sinceros, el tester, el QA, va a planificar y va a ir a buscarle la quinta pata al gato, por así decirlo. O sea, va a tratar de buscar el error, no el error en el trabajo ajeno, sino el error en el software, el error en el proyecto, en el proceso. Y ese error, siempre que tenga que ver, por ejemplo, con un software, ha sido introducido de alguna manera por alguien o algo, o alguna situación. Entonces, esa buena comunicación va de la mano de saber decir, reportar, comunicar errores a nuestros compañeros, y va de la mano del trabajo en equipo, ¿no es cierto? Lógicamente que tienen que ser detallista, prolijo. Esto estoy hablando de todas habilidades blandas, que a lo mejor uno se siente identificado, decir, yo tengo esa capacidad de organización, soy ordenado, soy metódico, tengo pensamiento crítico, pensamiento lógico, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? Decir, bueno, a ver, el sistema hace esto, pero yo me pongo en la piel del usuario, y si hacemos otra cosa, y si el usuario de pronto se confundió, no sabe, o tiene poca experiencia, o aprieta acá, aprieta allá, lo que sea, a nivel procesos es lo mismo. Saber, buscar la potencialidad de dónde puede estar la falla también. Eso es el pensamiento crítico y lógico, ir por el camino que tiene que ir, e ir por los caminos alternativos para encontrar qué puede pasar que después de pronto se le acrediten 92 cuatrillones de dólares en la cuenta de Payoneer a alguien, ¿sí? O sea, eso, llegar al punto ese. El QA quizás a lo mejor tiene más un poco de capacidades de negociación, de interacción, de planificación. Debería o tiene que tener mucho conocimiento de la industria en la que se está trabajando. A veces hay normativas importantes dentro de la industria, no de la industria del software, sino de la industria en el que el software, de la que se trata el software, entiéndase económico, financiero, turístico, etcétera, etcétera. Cada industria tiene sus normativas, más importantes, más estrictas o menos, pero es importante que se conozca también. Entonces, eso está bueno también saber, lógicamente que hay habilidades también técnicas, o conocimientos, perdón, técnicos, que son importantes tenerlos o aprenderlos, conocimientos de herramientas de testing, o de por ejemplo, de servicios, con Postman, herramientas de trabajo, de gestión de proyectos, pero esas son cosas que siempre uno las puede aprender. Lo importante también es saber que uno cuenta con ese perfil y con esa pasión, como hablábamos en un primer momento. ¿No es cierto, Amalia? Sí, buenísimo, buenísimo. Es tal cual, y el pensamiento crítico es clave, que decía Steffi, total, es impresionante. Tenemos que ser críticos con las cosas que hacemos, tanto por lo que el sistema está definido que tenga que hacer,
como por el pensamiento crítico que ponemos para realmente evaluar objetivamente lo que estamos mirando y ver si eso realmente está bien que esté así, ¿no? O sea, es razonable que el cliente nos haya dicho que esto tenía que hacer esto así, ¿no? O sea, el cuestionarse también es parte del trabajo y de los desafíos del día a día. Y allí la buena capacidad de comunicación es vital, y yo refuerzo el diplomático, ¿no? O sea, Sí. la diplomacia en calidad es vital. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a alguien que hizo algo mal. Y Ujú. ser cuidadosos en eso es clave, porque si no pasamos de dar un servicio a ser los odiados de la organización. Entonces, tenemos que ser súper cuidadosos. El ego hay que tragárselo, hay que guardarlo en el Sí, bolsillo y sacarlo. perdona que te interrumpa, pero existe, uno por ahí lo nombra, pero existen las personas que tienen quizás no comunican de la mejor manera, o quizás existen las situaciones en que somos los malos de la película, ha pasado, Claro, pero no tenemos por qué serlos, porque el tema no es romper el software o buscar, sino construirlo bien. Y en eso también es comunicar a todo el equipo que la idea es construirlo en conjunto y con la mejor calidad posible. No romperlo, porque lo hicieron ustedes y lo rompemos nosotros, no es la idea. La idea es esa, es construir juntos de manera de calidad. Entonces, eso de ser los malos de la película hay que tratar de evitarlo, y muchas veces depende de nosotros también. exacto, tal cual. Es cómo nos comunicamos, el cómo decimos las cosas, ¿no? Es súper importante ser extremadamente objetivos y cuidadosos cuando escribimos, ¿no? En una situación determinada se encontró que esto no funcionaba o que esto no había cumplido el requisito. O sea, que sea absolutamente objetivo lo que nosotros decimos. Eso es clave, cómo nos comunicamos en cualquier etapa del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque es como decía Steffi, es clave. Somos parte del equipo que construye el producto, y tenemos una responsabilidad fundamental, que es ir asegurándonos de que todo se vaya haciendo bien y de que vayamos siendo capaces de aprender de las cosas, de los errores que vamos teniendo, ¿no? O sea, y hay un mensaje en calidad que es re importante. Un señor que se llamaba Juran, que también trabajó mucho, entre otro de los gurús de la calidad, que siempre decía que el 80% de los problemas de las organizaciones no son de las personas ni porque la gente hace las cosas mal, son problemas organizacionales. Es la institución, la organización, que no está diseñada para evitar que la gente se equivoque. Entonces, lo clave es eso, es trabajar a ese nivel, a nivel de la organización, tratar de diseñar sistemas que no permitan que la gente se equivoque, y lograr ir construyendo eso. Eso se va construyendo, lleva muchos años construir una cultura de calidad y de mejora continua en una organización. Y bueno, y para eso, como dice, una correcta gestión de calidad se consigue con un 50% de sentido común, es básico, un 35% de conocimientos y habilidades, que son estas que comentaba recién Steffi, y un 15% de estadística. Si van a trabajar en calidad, estudien estadística. Es vital. Es vital para poder hacer análisis y aprender y entender. Como dice ahí, la estadística junto con la experiencia permiten lograr un mejor aprovechamiento de los datos generados, ¿no? El pensamiento estadístico nos enseña tres cosas. Primero es que todo varía. En un determinado contexto y en un determinado proceso, en una determinada actividad, siempre hay resultados que varían. Y hechos aislados de eso son impredecibles. Es imposible preverlos. Está totalmente demostrado que algo que se escapa completamente de lo estándar, no es posible preverlo dentro del diseño de un proceso. Pero sí dice que hay hechos que, provenientes de un mismo sistema, pueden predecirse dentro de determinado entorno. O sea, si nosotros tenemos una organización que sistemáticamente produce software, pensemos en una organización que produce software, y, eh, y este proceso genera resultados, por ejemplo, de desvíos del presupuesto. Yo estimé que esto iba a costar 100 horas y en realidad terminó costando 120. Bueno, tuve un desvío allí. Y empiezo a medir todos los proyectos, todas las estimaciones que hago. Seguramente la variación de esos desvíos funcione dentro de un determinado entorno. Y bueno, y el entorno, después hay muchas prácticas a nivel estadístico que me permiten conocer cuál es el entorno de variación, si ese entorno, y después acciones a nivel de calidad que nos permitan ir mejorando los procesos para lograr mejores resultados. Pero bueno, la estadística es clave en cualquier proceso de calidad. Y bueno, ¿y cuáles son los beneficios de trabajar y asegurar la calidad? Aquello que decíamos, bueno, en lugar de controlarlo, ¿por qué no nos aseguramos que salga bien de entrada, no? Y bueno, productos más uniformes es la primera. La uniformidad es la base de la calidad. Piensen ustedes algún producto que consumen a diario. Si un día
algún alimento, por ejemplo, alguna bebida, alguna gaseosa, si un día cambia de gusto, no la compran más. Realmente la uniformidad es una característica de la calidad. Y bueno, el asegurar la calidad, como yo les decía, con estándares, definiendo formas de los productos, eso hace a la uniformidad de lo que generamos. Bueno, la prevención de defectos, ¿no? O sea, es clave poder prevenir. Hay determinados contextos en los cuales algún error es admitido, alguna caída del sistema es admitido. Piensen en un videojuego, en alguna situación donde realmente no es relevante hacer una inversión grande. Pero bueno, hay otros momentos en que realmente tenemos que trabajar a nivel de prevención de defectos. Piensen en el software que va en un avión, un software que va en un dispositivo médico, un marcapasos, algo en lo cual nos va la vida. Es clave trabajar en prevenir. Y siempre con la premisa de que un control no puede costar más caro de lo que pierdo por no hacerlo, ¿no? Eso es como la base de todo el proceso. Bueno, ahorros de tiempos, ahorros de dinero. Está bien estudiado que en la industria nuestra somos de las industrias más ineficientes a nivel de uso del dinero en lo que tiene que ver con calidad. Quien ha podido hacer mediciones ha logrado ver que en organizaciones que no son muy maduras en cuanto a sus procesos de calidad, en general más del 50% del esfuerzo que realiza en su proyecto de desarrollo de software son actividades que podría haber evitado si hubiera hecho las cosas bien la primera vez. O sea, en calidad se llama retrabajo eso, volver a hacerlo de vuelta. Y bueno, estamos hablando casi que pagamos 2 veces los proyectos, ¿no? Entonces, el tema ahorro de dinero es clave y es una de las claves por las cuales avanzó el concepto de Shift Left. Después, bueno, eficiencia y seguridad en los procesos, ni que hablar, ¿no? Si tenemos procesos seguros, procesos definidos, claramente trabajamos y mejoramos la seguridad y el asegurar los resultados, ¿no? Bueno, como consecuencia de definir procesos, algo natural que podemos hacer es certificar nuestros procesos, certificar nuestros sistemas de gestión. ¿Sí? Esas certificaciones le agregan valor a la organización, le agregan sistematización a la organización y dan la pauta del aseguramiento. ¿Por qué? Porque la certificación me la da alguien más. Alguien más viene y dice que yo trabajo así, y ese alguien más en general tiene credibilidad suficiente para que yo vaya a los clientes y les diga, mire, yo estoy certificado por tal norma, por tal organización. Y eso le da un valor adicional a la organización, ¿no? Es un plus a nivel comercial y bueno, ni que hablar que a nivel de la organización porque lo hace más eficiente. Mayor satisfacción de los clientes, ¿no? De los clientes, de los empleados, de todo el contexto, y eso, cuando yo logro tener mejores productos, clientes más satisfechos, voy a tener clientes más leales. Si tengo clientes más leales, voy a gastar menos en marketing, voy a gastar menos en publicidad, porque no voy a tener que estar trabajando en volver a retenerlos y no voy a tener que estar trabajando en conseguir siempre un cliente nuevo y diferente porque perdí otro. Entonces, bueno, la verdad es que a nivel de beneficios hay más todavía, pero bueno, esto es como para repasar algunos que allí está bueno trabajar en temas de calidad. Realmente es un antes y un después cuando vemos una organización que está en una situación, como se llama, de caos inicial, y cuando empieza a trabajar y a mejorar y a estandarizar, y es increíble los cambios que se logran y que se ven, ¿no? Tanto en que la gente trabaja más tranquila, más segura, más ordenada, a los resultados que se ven en los clientes, ¿no? O sea, genero clientes más leales, como les decía, más satisfechos, y que además vuelven y vuelven a comprarme porque confían. Construir software no es sencillo y comprar software menos. Entonces es clave no comprar problemas. Para eso necesito tener un proveedor confiable y bueno, parte de esa confiabilidad la damos con el aseguramiento de la calidad. Vos sabés que me quedo un poco con lo que dijiste recién, que justo lo iba a acotar y lo dijiste vos. Esto de trabajar más tranquilos. O sea, creo que hoy en día ya estamos en 2023 y el hecho de trabajar tranquilos y ordenados y no de manera caótica nos hace trabajar mejor, ¿sí? Y el hecho de trabajar, ni hablar de estar motivados, ¿no es cierto? Y el hecho de trabajar mejor justamente impacta en cada detalle, desde el que está tipeando código para desarrollar, hasta el que está escuchando al cliente a ver qué necesita y tratando de interpretar ese requerimiento. Todo en un ambiente más relajado porque es de calidad, todo se va a hacer mejor. O sea, es una cadena, lo que es el aseguramiento de la calidad de software es una cadena. Son eslabones y esos eslabones tiene cada uno su rol y está muy bueno cuando nos apasiona eso,
cuando nos apasiona, y cuando nos dan lugar. Hoy en día es, como dijimos antes, quizás está un poquito difícil, o sea, la calidad todavía necesita pujar un poco para tener su lugar en las organizaciones, en las empresas, pero todas estas estadísticas que van surgiendo de la historia y de las empresas que sí aplican esa calidad desde el principio y las que no, bueno, es toda información súper rica obviamente, desde nuestro lugar en la empresa, en la organización en la que estemos, poder proponer, poder mejorar, y siempre desde el ejemplo también, porque lógicamente que el que está dentro del área de calidad, nada mejor que predicar con el ejemplo. Entonces nosotros mismos también tenemos que capacitarnos, que saber, que aprender, ya sea de cuestiones técnicas, teóricas, inglés también. Y bueno, y en ese sentido nos interesaba mandarles algunos enlaces para que tengan, para que empiecen a disparar a lo mejor aquel que le interesa más un rol o el otro, o una teoría o la otra. Les dejo, si les parece, acá en el chat, algunos enlaces que pensamos con Amalia que les podían interesar, como para que los lean, los miren. A ver, que voy a copiar, si me dan un segundito. No sé, Pam, si querés, o Amalia, no sé si quieren comentar algo, yo les voy pasando los enlaces mientras tanto. Ahí está, yo te acoto ahí algo sobre los enlaces. Ahí hay como dos líneas de enlaces, como decía Pam, Pam no, perdón, hoy lo que comentaba era, había como un rol de control de calidad asimilable a testing, y allí hay un conjunto de enlaces que tienen que ver con ese perfil, ¿no? O sea, el que va a hacer pruebas, el que va a tratar de evaluar la calidad de un producto una vez que ya está hecho, ¿no? Por ejemplo, ISTQB, que es una organización internacional, que lo que tiene es, además de capacitación, certificaciones profesionales, que, bueno, que son muy valiosas. Interrumpo un segundo, Pam, pero no estoy pudiendo mandar los enlaces. Le doy el enter y no. Voy a intentar otra vez, pero si no, Pam, ¿vos los tenés ahí para mandarlos? Bueno. Sí, seguimos. Vale, sigo con, bueno, ISTQB, como les decía, es una organización internacional que lo que se ha especializado es en certificación de profesionales en temas de testing y de pruebas de software de diferente, y tiene como una carrera, ¿no? Que prueba software, es como diferentes niveles de exámenes y de certificaciones que son reconocidas a nivel mundial. Después, hay por allí hay un libro, una bibliografía de... Toledo. ahí va, Es un poquito más orientado a QC. Ahí está. Federico Sí. lo mismo, Federico tiene mucha experiencia en temas de testing de software, y bueno, es un libro que es muy interesante para poder entrar en el tema. Y después, por otro lado, hay un vínculo con ASQ. ASQ es la Asociación Americana de Calidad, que tiene una división, que es la división de software, y que a través de esa división de software generó también una certificación profesional, que está el link allí a la certificación, y hay un conjunto de recursos interesantes. Esa certificación tiene un perfil quizás un poquito antes, ¿no? O sea, es más de aseguramiento de la calidad, también tiene temas de gestión de la calidad, de definición de los procesos organizacionales, y hay un libro allí que se referencia de Linda Westphal, que realmente es un placer leerla, y bueno, también es interesante para poder meterse en los temas de aseguramiento de calidad con bibliografía muy validada, ¿no? Que a veces es difícil, en temas de calidad hay poca bibliografía, a veces es difícil encontrar algo que esté validado y que sea profundo y que sea comprensivo y completo. La verdad es que el libro de Linda es espectacular, muy recomendable. Sí, muy bueno. Ustedes van a ir viendo, a lo mejor de ahí desprenden, y incluso en LinkedIn la encuentran a Linda también, y empiezan a desprender, o a Federico, empiezan a desprender a lo mejor más bibliografía o más enlaces, y eso, digamos, hace también al trabajo de un tester, de un QA, de alguien que está en el aseguramiento de la calidad, de eso, de investigar y de ramificarse un poco y encontrar también su perfil, encontrar que les gusta esa información, que les puede servir, ¿sí? Hay un montón, y bueno, sí, en español, en inglés, la verdad es que siempre
Yo siempre apunto a eso, el inglés también es súper útil, volviendo a lo del perfil, o esas capacidades o habilidades, está muy bueno también que incluyamos el inglés en eso. Y si alguno habla alemán, también, porque la cantidad de bibliografía que hay con respecto a calidad en alemán es Y es impresionante. que, a ver, Es impresionante. Los alemanes generan conocimiento a una velocidad que no se imaginan. No les digo japonés porque está más difícil. Pero a veces, de este lado, sí. alemán también es otro idioma interesante en temas de calidad. Exactamente. Bueno, no sé si hay dudas por ahí. Sí, si tienen dudas pueden, o comentarios, lo que quieran, pueden escribir por el chat. Estamos para responderlas ahora. También se pueden contactar con Amalia o con Steffi por LinkedIn. Ahí tienen su nombre y apellido de las dos. O están en el banner de la charla, por si las quieren buscar en LinkedIn y contactarlas. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera escribir por chat? Si tienen o pueden compartir información de más casos comprobados con análisis de costo, de shift left testing, se los agradecería. Capaz que por ahora, en este momento no lo tienen a mano, pero se lo pueden, no sé, ¿cómo es? Podemos compartirlo por LinkedIn también. Ahí va. Sí, probablemente no. Gracias, Romy, por el mensaje. Y muchísimas gracias en realidad a ustedes. No sé si alguien más tiene algún comentario, lo que sea. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Esto fue el segundo webinar de International Tech Webinars. Ahí está el QR para estar atentos, bueno, a otras actividades como esta. Muchísimas gracias, Amalia, por tu tiempo. Gracias, Tefi. Excelente presentación. Y a Movit y a todos los participantes, la verdad que es un espacio muy enriquecedor también. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un placer. Muchísimas gracias. Espero que se hayan llevado estos conocimientos, estuvieron buenísimos. Y bueno, y nos vemos en el siguiente webinar la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias.